no hay esperanza. Y me niego a creer que la salud es un movimiento. Es una idea nueva, pero imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es falso. La salud es un estado, y hay quien cree que la pandemia nos cambió. Cualquier cosa es más importante que mi salud. La forma de ver las cosas puede cambiar tu salud. Mi salud es más importante que cualquier cosa. La pandemia nos cambió, y hay quien cree que la salud es un estado. Es falso. Imaginar una salud proactiva, consciente y colectiva es una idea nueva, pero la salud es un movimiento, y me niego a creer que no hay esperanza. Es tiempo de crear una nueva cultura de salud, bienestar, prevención, longevidad. Holadesalud.mx, un movimiento de TechSalud. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigas, amigos? Nuevamente bienvenidos a este nuevo espacio de Salud en Común por TechSalud, de información actual para la salud de todos. Soy Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención, aquí en TechSalud y transmitiendo ahorita desde el piso 15, aquí para todos ustedes. Vamos a tener una tarde con una conversación muy interesante, así que no se muevan, son 30 minutitos, nos vamos rápido. Bienvenidos, arrancamos. Como siempre, les platico un poquito de cómo vamos al día de hoy en el COVID. Más de 3.4 millones de personas contagiadas de COVID en México y pues una triste cifra, ¿verdad? De más de 260,000 personas que tristemente han fallecido. Y saben, ustedes lo hemos platicado recurrentemente, que a este número hay que sumarle algunos casos más, tanto de contagiados, tanto como de pérdidas de vida, porque hay subregistro por el tema de pruebas. Sin embargo, pues lo que nos hace entender esta enfermedad es que sigue el motor caminando, y aunque las curvas parecen empezar a bajar un poquito a nivel nacional, en el estado también esto se ve y se ve reflejado en los hospitales ya no están tan llenos. Lo que sí es cierto es que la gente que ha estado hospitalizada sí ha estado más grave. ¿Por qué razón? Porque sabemos dos temas. Uno, acuérdense que la variante Delta está circulando en la comunidad y es una variante que, además de ser un poquito más contagiosa, ciertamente también da enfermedad más grave. Y dos, ha afectado a gente no vacunada. O sea, desde gente que no le tocó vacuna porque el programa nacional no los alcanzó en tiempo y forma, hasta gente que la rechazó. Entonces, por eso la recomendación hoy, la reflexión hoy, siempre cuando vemos estos números es, amigas, amigos, la vacuna salva vidas, protege contra enfermedad grave, protege contra enfermedad severa que los lleve a terapia intensiva, hospitalización, intubación y muerte. Entonces, no le tengan miedo a la vacuna, vacúnense. No hay ovnis, no hay chips, no hay metales y grafenos y cosas que nos van a poner turulecos de la cabeza. No es cierto. Vacúnense, nos van a salvar estas vacunas. La noticia de hoy es interesante, es que las personas que se ponen la vacuna y les llega a dar COVID, tienen menos de 50% de posibilidades de desarrollar el COVID largo. Recuerden que esta enfermedad no nada más es el cuadro agudo. El cuadro agudo va seguido muchas veces de un cuadro crónico de fatiga, de obnubilación, de cansancio, de aturdimiento mental, físico y demás, que se llama COVID largo. Y este COVID largo ya se está demostrando que las personas vacunadas hasta se reduce hasta en un 50% la posibilidad de que esta enfermedad les dé o esta secuela les dé. Entonces, una razón más para vacunarnos. Un tema interesante, y no es que quiero que nos enfermemos, pero está bien demostrado también recientemente, según un estudio, que los anticuerpos de la enfermedad natural pueden proteger para las diferentes variantes. Entonces, si bien es cierto que todavía faltan algunos estudios para que nos aseguren un poquito más esta información, pues parece ser que las personas que se enfermaron, particularmente los que tuvieron enfermedad grave, que desarrollaron más anticuerpos, están
razonablemente protegidos. Entonces, esto es otra reflexión. Si usted le dio COVID, vacúnese. La combinación de los anticuerpos naturales más los anticuerpos asociados a la vacuna le van a dar una muy buena posibilidad de que la enfermedad no regrese. Y asociado a lo mismo que platicábamos ahorita de la vacunación y de la falta de vacunación en menores, particularmente menores de los 12 años, como está sucediendo actualmente en el mundo, las hospitalizaciones en niños se están incrementando, particularmente está documentado en los Estados Unidos. Entonces, recuerden lo que hemos dicho también aquí. Estados Unidos, México, Canadá, nos comportamos como una región, no nos comportamos como países separados por fronteras. Entonces, no va a ser nada raro que nuestros hijos pequeños estén en riesgo de adquirir COVID. Por lo tanto, no debemos desprotegerlos. En este momento no hay vacuna disponible para menores de 12 años. Confiamos en que en el futuro muy próximo, en los siguientes meses, se puedan dar las autorizaciones apropiadas para que los chiquillos menores de 12 años se puedan vacunar, y hay que correr, pero luego a vacunarlos. Y también la esperanza de que este tema comercial, como lo anunciamos algunas semanas atrás, de que se pueda comercializar la vacuna de Pfizer, que es la primera que ha logrado esta licencia. Ojalá y nos permita también acceder pronto a vacunación en estos grupos que hoy son los vulnerables, los menores de edad que no han sido vacunados, y obviamente toda aquella gente que le ha tocado vacuna y que la ha desdeñado. Entonces creo que es una muy mala opción desdeñar la vacuna en este momento. Y pues ya está. Esas son las 3 del día sobre el COVID y actualización. Vámonos con nuestra experta y nuestro tema interesantísimo. ¡Vámonos! Los trastornos de la conducta alimentaria son afecciones más frecuentes de lo que pensamos y afectan muy negativamente a la salud y a las emociones de miles de personas en el mundo, particularmente adolescentes, donde les marca un claro problema en la constitución de su persona y naturalmente en su vida futura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué tipos existen y cómo podemos identificarlos? Pues bueno, para eso me acompaña mi queridísima amiga Eva María Trujillo Chivacuán. Eva, qué gusto en saludarte. Qué gusto verte, Fer. Muchas gracias por la invitación, muy honrada. No, hombre, al contrario, gracias por tu tiempo. Eres una mujer muy, muy ocupada, y que nos des un ratito de tu agenda es maravilloso. Déjenme les presento, amigas, amigos, a la doctora Eva, para quien no la conoce, porque es muy famosa ella. La doctora Eva Trujillo es médico cirujano, egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud aquí del TEC con mención honorífica. También es especialista en pediatría, en medicina del adolescente y del adulto joven, y es experta en trastornos de la conducta alimentaria. Ha sido miembro y director de múltiples comités científicos nacionales e internacionales para estos mismos trastornos, más de 300 conferencias y talleres alrededor del mundo. Es profesor clínica, es profesor TechSalud de pediatría en nuestra escuela de medicina. Es Headmaster Training del Body Image Program by Body Project, y actualmente es directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación y Centro Internacional de Tratamiento para Trastornos de la Conducta Alimentaria y Enfermedades Relacionadas, Comenzar de Nuevo a Ser. Y pues bueno, de nuevo, Eva, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Fer, por la introducción. Muchas gracias. Al contrario. Oye, Eva, platicábamos antes de que entráramos aquí al aire. Aquí en este webinar hemos platicado mucho sobre temas de bienestar, prevención, longevidad, nutrición, activación física, y siempre hemos hablado de cómo comer bien. Hemos tenido muchos expertos en nutrición de diferentes entornos y especialidades que nos hablan de cómo alimentarnos bien. ¿Dónde acaba el alimentarnos bien y empieza el alimentarnos mal? Y no hablo nada más de excederme en la garnacha o excederme en la carne o excederme en tal o cual componente de la alimentación, sino cuando la alimentación deja de ser un hábito y se convierte en un problema. Muy interesante tu pregunta, Fer. Mira, déjame te
Para poder explicar esto, creo que es necesario, les voy a explicar a la audiencia cómo es como yo veo la alimentación. La alimentación es como si tuviéramos un gran universo que estuviera formado por 3 pequeños subuniversos. Yo digo que está toda la parte física que engloba todo lo biológico, lo genético. Tenemos una parte que engloba toda la parte psicosocial de la alimentación, porque como dice el dicho, hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Cerramos tratos de negocios en la mesa de comida, nos dan anillo en la mesa de comida, celebramos con la comida. Entonces tiene un componente psicosocial muy importante y tiene un componente psicoemocional. Para nadie es un secreto que hay gente que ante situaciones de mucho estrés deja de comer o come de más, desde situaciones tristes, situaciones ya sea o de muy contento o de muy triste, ¿no? Entonces, mucho de nuestra alimentación se maneja a través de este componente psicoemocional. Entonces, yo digo que una alimentación normal debe de estar en un perfecto balance entre estos 3 pequeños subuniversos. Entonces, cuando nosotros tratamos de definir cómo come la gente, imagínense que es un espectro donde tenemos en una orilla toda la gente que come normal y en el otro lado del espectro la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y en toda esta parte intermedia vamos a hablar que está toda la gente que tiene una alimentación disfuncional. Entonces, ¿quién es la gente que come normal? Basándonos en esos 3 subuniversos que les explico, hablamos de gente que come normal cuando tienen intervalos regulares de comida. Se dice que hay que hacer 3 comidas al día y al menos 1 a 2 snacks al día, que responde a sus señales de hambre y saciedad para comer, que el objetivo al comer es por nutrirse, por sentirse bien, por placer, por disfrutar, incluso por antojo, que este tipo de alimentación promueve la fuerza, promueve la salud, promueve la integración social, como decíamos, o sea, en todos los medios sociales comemos, intervenimos con la comida, promueve el crecimiento y desarrollo sano de los niños y adolescentes, y el peso va a ser de acuerdo al potencial genético y biológico que tiene cada persona. Y como yo digo, no hay 2 rosas iguales, aunque vengan del mismo rosal, todos los cuerpos son diferentes, entonces el cuerpo va a ser de acuerdo a lo que cada persona pueda tener, de acuerdo a ese potencial, ¿verdad? Todos podemos tener un cuerpo saludable y, sin embargo, el cuerpo, vamos a llamarle la figura ideal o la que está de moda, solamente 3 de cada 100 personas lo pueden alcanzar. Entonces, hablando de esta alimentación normal, dijéramos que se calcula que alrededor del 15 al 20% es lo que está reportado en la literatura del tiempo que una persona pasa en vigilia o despierta, está pensando en peso, comida, ejercicio, qué va a pasar con la comida en mi cuerpo, ¿verdad? O sea, es algo pasajero, es algo que me permite seguir con mi vida normal. Luego viene este rubro bien amplio que les digo que es la alimentación disfuncional. En la alimentación disfuncional, desde mi punto de vista y como me gusta explicarlo, yo digo que hay como 3 subgrupos. La gente que tiene una alimentación desordenada, la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo y la gente que tiene una alimentación anormal, que es el paso previo a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿quién tiene una alimentación disfuncional? Aquellas personas que no tienen un patrón, más bien que su patrón de alimentación tiende a ser irregular, tiende a ser muy caótico, que no responde a sus señales internas de hambre y saciedad como lo hace quien tiene una alimentación normal, que su objetivo al comer es diferente a los que dije de nutrirse, sentir placer, sino por el contrario, buscan adquirir un cuerpo de cierta manera o buscan hacerlo por alguna situación social o para mejorar la forma en que se sienten con su cuerpo, para manejar emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento, que ahorita estamos viendo tanto COVID, problema, ¿no?, con eso, sí, por el COVID, para manejar el dolor, ¿verdad? Entonces, todas estas emociones negativas tratan de manejarlas a través de la comida. Y usualmente este tipo de alimentación hace que la gente se sienta con mucha frecuencia irritable, como dice el dicho, ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Entonces, oye, perdóname, y puede ser tanto exceso como carencia. Definitivamente, hacia ambos lados, ¿verdad? Puede hacer que la gente se sienta más cansada, que tenga muchos cambios en el estado de ánimo. Se dice a grandes rasgos que la gente que come de esta manera puede pasar desde un
25 hasta un 65% de su tiempo despierto en estar pensando en peso, comida, ejercicio, qué va a pasar con mi cuerpo. Y le pasa a todo el mundo. Si tú un día te quedas sin desayunar porque saliste a la carrera y en la tarde comes cualquier cosa porque tienes pacientes internados, en la noche seguramente vas a llegar a cenar más y todo el día vas a estar pensando en comida. Primero porque te duele la cabeza, porque te sientes mal y después porque sientes hambre, ¿no? Entonces, en este rubro intermedio que te digo que es un espectro enorme de la disfunción alimentaria, pues vamos desde la normalidad hasta la enfermedad, ¿me explico? Y así va transitando. Como que a veces lo normalizamos, ¿no? Normalizamos es los doctores, no, es que no tengo horarios o es que no tengo chance de comer bien y, o sea, lo normalizamos. Y en esta disfunción, dentro de estos tres subuniversos que te platico, en la parte social, la gente que come en esta forma disfuncional, pues tiende a aislarse, tiende a estigmatizarse, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser tan sutil como yo no voy a esa cena porque van a dar bien rico de cenar y estoy a dieta, hasta el otro extremo donde es yo no voy porque no quiero ver a la gente, porque, por ejemplo, los papás que llegan con nosotros, con hijos adolescentes, es ya no come con nosotros, se encierra en su cuarto, no nos deja, o sea, ya no hacemos comidas juntos. Entonces, toda esta disfunción, te digo, es un espectro enorme que va desde la normalidad hasta la enfermedad. ¿Y qué hace que aquellos que tienen este otro extremo pasen a un trastorno de la conducta alimentaria? Hay que tener una vulnerabilidad. Es como, yo siempre hago la comparación con el cáncer. Por ejemplo, todos sabemos que el cigarro causa cáncer, todos conocemos gente que fuma, pero no toda la gente que conocemos que fuma tiene cáncer. ¿Qué hace la diferencia? Que hay que tener una vulnerabilidad para desarrollarlo. Entonces, lo mismo sucede en los trastornos alimentarios. Son enfermedades muy complejas donde hay una serie de factores que juegan en una forma muy, muy compleja. Es un interjuego entre factores biológicos, psicológicos, sociales, familiares, donde esta vulnerabilidad que tiene un fuerte componente neurobiológico hace que aquellos que disfuncionan de esta manera su alimentación desarrollen el trastorno alimentario, ¿no? Desde mi punto de vista muy particular, en este continuo que te acabo de explicar del comportamiento alimentario, aquellos que están de la mitad de la disfunción hacia el trastorno alimentario se ven igual de beneficiados con un tratamiento como si tuvieran un trastorno diagnosticable que aquellos que tienen ya el trastorno, ¿verdad? Porque esto va literalmente, yo digo que va como apoderándose de la vida de la persona, lo va envolviendo. De hecho, cuando trato de explicar esto a los papás en cuanto a tratamiento, les digo, es como si tuviéramos una cebolla que vamos a ir deshojando hasta que encontremos a su hija. La enfermedad es la que la está cubriendo y vamos a encontrarlo, ¿verdad? O encontrarla. Entonces, aquellas personas que son muy disfuncionales para comer pueden exhibir conductas de trastorno de la conducta alimentaria sin tener todos los criterios diagnósticos, pero pueden tener las mismas complicaciones médicas y psicológicas. Y ahí es donde entra esto que tú dices de cómo se va normalizando, ¿verdad? A nadie se le hace raro que nunca desayune el niño para ir a la escuela, a nadie se le hace raro que nos brinquemos, que hagamos 12 horas de ayuno porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos cosas que hacer, o que alguien se mate de hambre toda una semana para que le quede un vestido el fin de semana o un pantalón. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas conductas extremas con la alimentación, conforme se van repitiendo, conforme se hacen ciclos, conforme hay esta vulnerabilidad, empieza a haber cambios neurobiológicos en estas personas que tienen esta vulnerabilidad, estos temperamentos que los hacen más propensos a desarrollar el trastorno con todos los criterios de diagnóstico. Ahora, así como lo has platicado, entonces entendemos que los síntomas y las manifestaciones de estos trastornos son muy paulatinos y que podemos, por una desconocimiento, por negación de los papás a ver una cosa grave como esta en nuestros hijos, puede suceder que los dejemos pasar mucho tiempo sin identificarlos correctamente y hasta que, como quien dice, truena la bomba y ya el niño o la niña ya están sumamente enfermos. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo podremos identificar estos chicos susceptibles, estas chicas susceptibles, antes de que desarrollen el espectro completo en la parte más compleja?
¿Cómo identificarlos tempranamente? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Fer. Es cuando empezamos a notar cambios. Mira, vamos a definir qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Es una enfermedad mental biológicamente influenciada que manifiesta alteración o conductas, pensamientos y emociones disfuncionales hacia la comida, el peso, el ejercicio, la figura, y que impacta de alguna manera en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, académicas, familiares, y en general en la vida de una persona, en la calidad de vida de una persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a notar, por ejemplo, que nuestro hijo, nuestra hija o uno mismo está cada vez pensando más en comida, está más atento de lo que contiene la comida, qué hace la comida en el cuerpo, que empieza, por ejemplo, siempre hay esta discusión con el ejercicio. Por supuesto que promovemos el ejercicio, por supuesto que sabemos que es sano, por supuesto que hay que hacerlo, pero cuando me como 600 calorías al día y me quiero ir 4 horas a hacer ejercicio, eso es una descompensación. Claro. Y entrar en déficit nutricional hace que el cerebro haga cambios. Yo digo que el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Entonces, el cerebro hace cambios neurobiológicos que en la medida en que más tiempo dura este estado de semi-inanición, o sea, de comer muy poco, que como bien dices tú, en nuestros pacientes se traduce no en semanas, en meses y en años de estados de semi-inanición. Entonces, este pensamiento va cambiando, se van haciendo cambios a nivel biológico que impactan en la forma en que se manifiesta la conducta, y entonces empezamos a ver todo esto de se aíslan, o sea, acuérdense de estos 3 universos que les expliqué. Entonces, físicamente puede haber cambios desde pérdidas de peso o extremos en el peso, ¿verdad? Porque si yo me restrinjo, el cuerpo va a hacer sus mecanismos de adaptación, de supervivencia, y me va a mandar señales de hambre que, aunque yo las quiera evitar, inicialmente no voy a poder. Y entonces voy a tener atracones, ya sean subjetivos o eventualmente atracones reales objetivos, ¿verdad? Entonces, cambios extremos en el peso, el tener conductas para defender lo que como o el cuerpo que tengo, por ejemplo, vigilar todas las calorías que tiene la comida, comer porciones muy pequeñas, jugar con la comida en el plato, estarme checando todo el tiempo en espejos o en cualquier imagen donde se refleja, empezar con irritabilidad. ¿Se acuerdan que decíamos cómo afecta la parte psicosocial, psicoemocional? Entonces, alteraciones en el estado de ánimo, más intolerante, más irritable, batalla más para concentrarse. Yo digo que el pensamiento que debe de incluir todo lo que es normal en nuestra vida, papá, mamá, familia, amigos, escuela, trabajo, hobbies, o sea, todo lo que debe incluir nuestro pensamiento hace como un cono. Yo digo que se conifica el pensamiento, y entre más tengo pérdida de peso o más restrictivo estoy en la comida sin necesariamente haber una gran pérdida de peso, porque hay lo que se llama un gap nutricio. Entonces yo empiezo a pensar nada más en peso, comida, ejercicio, qué voy a hacer. De hecho, por ejemplo, síntomas que vemos muy frecuentes en pacientes que tienen establecido un diagnóstico, por ejemplo, de anorexia o de bulimia, gustan de cocinar, pero no lo prueban, siempre están pendientes de canales de comida, porque están todo el tiempo pensando en comida. El pensamiento está obsesivamente pensando en la comida, pero el miedo es muy grande a probarla, y entonces eso hace que lo cocinan, pero no lo prueban. De hecho, yo a manera de broma digo que yo soy de los doctores bien afortunados que en fin de año recibo los mejores pasteles del país, porque de verdad cocinan riquísimo, pero no lo prueban, no prueban lo que comen, porque biológicamente hablando hay este mecanismo donde pueden sentir esta sensación de hambre. Por eso hay pacientes con anorexia, que padecen anorexia, que pueden desarrollar atracones, pero no da neurobiológicamente el mecanismo para iniciar el proceso de alimentarse, ¿verdad? Entonces, son pacientes que no hacen el proceso completo que haríamos tú y yo de sentir hambre, ir a agarrar algo de comida, claro, interrumpir lo que estamos haciendo y comer, ¿verdad? Porque mientras que para una persona comer en forma normal es nutrirse, sentir placer, seguir con tus actividades, para quien padece un trastorno de la conducta alimentaria, al comer se incrementa la ansiedad,
se incrementan los estados de ánimo negativos, se incrementa la sensación de disforia y el paciente eventualmente se da cuenta que cuando no come se siente mejor. Y eso es lo que hace que el paciente deje de comer. Entonces, por ejemplo, un gran mito del trastorno alimentario es pensar que los pacientes que comen muy poco o que tienen un trastorno alimentario o que tienen un trastorno restrictivo lo hacen porque no les gusta la comida o porque no quieren comer. No pueden. Están respondiendo a las señales de su cerebro que no les permite hacer esa iniciación hacia la alimentación y disfrutarlo como lo haríamos tú y yo si nos da hambre. ¿Qué expectativa tiene una persona que tiene un trastorno en este espectro del que hablaste, de en medio hacia adelante, sin el diagnóstico necesariamente, pero que tiene una susceptibilidad? ¿Cómo pueden ser tratados? Porque por lo que veo es sumamente complejo el origen de estos trastornos. ¿Cómo se tratan? ¿Qué expectativas tiene alguien que tiene un problema de esta naturaleza? Mira, una premisa de tratamiento es que debemos de abordarlo lo antes posible en cuanto se identifica. Yo cuando hablo con los papás de esto les digo, nadie en su sano juicio va con el doctor a un chequeo anual y estando ahí le dice, traes una bolita, es un cáncer en etapa 1 y nadie en su sano juicio contesta, bueno, permíteme que sea etapa 4 y regreso. En los trastornos de la conducta alimentaria, desafortunadamente, es casi la regla. Hay alguien que está preocupado, alguien que llevan a fuerza, porque el paciente con un trastorno de la conducta alimentaria usualmente no tiene conciencia de enfermedad, no se da cuenta y está en un estado que nosotros llamamos precontemplativo, que es todos están mal, yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, y con esta normalización de la disfunción alimentaria que hay en nuestra sociedad genera mucha confusión a los papás y entonces esto hace que no se actúe y tristemente es casi la regla. De hecho, yo con frecuencia doy asesorías a papás y no regresan hasta 6, 7, 8, 9 meses después ya con un problema más establecido, porque empiezan todos estos miedos alrededor de, y no estaré exagerando, y no será que a lo mejor así come la prima y no le pasa nada. Entonces, todas estas situaciones hacen que se postergue mucho, incluso tristemente entre profesionales pasa. Tú sabes que yo he dedicado gran parte de mi carrera profesional a tratar de diseminar la información basada en la evidencia entre profesionales y entre el público en general. Entonces, por ejemplo, es frecuente que veamos una paciente que baja 10 kilos de peso, es felicitada por todo el mundo, pero esa paciente bajó imagínate que tienes una niña que pesa 60 kilos y baja a 45 kilos, ¿verdad? Y ahí la ve el médico y a lo mejor ya trae muchos cambios físicos, se asusta y la manda a tratamiento para trastorno alimentario. Entonces, esta paciente en menos de 4 meses recibe tratamiento. Pero tenemos un paciente que viene un cuerpo grande, por ejemplo, esa paciente pesa 80 kilos y esa paciente baja incluso más, baja a 60 kilos, baja 20 kilos en esos 4 meses y va al doctor y el doctor le dice, qué padre, qué bueno que estás bajando de peso, eso se necesita. Entonces, pero esta paciente ya está comiendo 600 calorías al día y está bien restrictiva esta paciente. Claro. La paciente sigue bajando de peso y eventualmente llega a esos 45 kilos, pero han pasado 18 meses de evolución para con que el el hábito, paciente llegue ya a con tratamiento. la parte de cambios biológicos, todo eso. Exactamente, entonces porque es muy complejo la forma en que interactúan estos factores, ¿verdad? Para el desarrollo y para el mantenimiento del trastorno. Entonces el manejo, disculpa que te interrumpa, a fines del tiempo, el manejo es con psicólogos, con nutriólogos, multidisciplinario, de acuerdo a la edad y etapa del desarrollo del paciente, eso es bien importante. Entre más pequeño es el paciente, hay tratamientos basados en la evidencia. Por ejemplo, para adolescentes y adultos jóvenes hay uno que se llama tratamiento basado en la familia, que es un tratamiento donde los padres o los cuidadores intervienen importantemente en el proceso de tratamiento para después darle al paciente menor de edad la responsabilidad de su alimentación, de su autocuidado. Existen otros tratamientos, por ejemplo, muy basado en que se llama FBT, el mantra para adultos, y básicamente todos los abordajes deben de ser, en primera línea, siempre salvar la vida,
la recuperación médico-nutricional y los tratamientos psicológicos basados en la evidencia, dentro de los cuales están todos basados en la terapia cognitivo-conductual en diferentes modalidades, como pues ahora hay terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, otras formas de terapia basadas en la evidencia para llevar al paciente a la recuperación. De hecho, hay estudios que han reportado, por ejemplo, en el 2017 el grupo de Harvard reportó un estudio donde siguieron por 22 años a pacientes, mujeres que padecían anorexia y bulimia, y ellos encontraron que a 22 años, 2/3 de los pacientes estaban completamente recuperados. Entonces, wow, esto nos puede decir que los trastornos de la conducta alimentaria es probable y es posible que se puedan recuperar. Sin embargo, 22 años de enfermedad, definitivamente, yo digo que el trastorno alimentario te baja el tren de la vida y te pone en stand-by, entonces tu calidad de vida se deteriora severamente, además de que en la etapa de la vida donde vas formando tu identidad, claro, vas formando tu personalidad, esto va interrumpiendo esa formación. Claro. Entonces yo digo que es como un árbol que se tuerce una rama, y si el tratamiento no pone el palo que necesitamos para que esa rama se enderece y esa personalidad sea sana, eventualmente se queda así. Entonces, por eso esos mitos de que nunca se curan, por supuesto que no. Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden curar, pero necesitamos intervenir lo antes posible, en una forma oportuna y con las mejores armas de tratamiento. O sea, tratar con lo que está reportando en la literatura como tratamientos basados en la evidencia. Extraordinario. Bueno, se nos acabó el tiempo. Me encantaría que nos dieras tres mitos que ustedes como expertos de trastornos de la conducta alimentaria han visto que no son realidad y cómo poderlos acercar a estas personas que están en esas etiquetas que luego se ponen socialmente y que ponen a la gente en una vulnerabilidad mayor. Encantada. Mira, cuando fui presidente de la Academy for Eating Disorders, hicimos un documento que se llama Las 9 realidades de los trastornos de la conducta alimentaria, que están basados en la ciencia. Los invito a que lo lean, se puede descargar en 35 idiomas de la página de la Academy. El mito número 1, o más bien la realidad número 1, es se puede tener un trastorno de la conducta alimentaria viéndote normal a pesar de estar severamente enfermo. El segundo mito es los trastornos de la conducta alimentaria se pueden dar en cualquier peso, en cualquier figura corporal, en cualquier género, edad, sexo, estrato socioeconómico, religión o zona geográfica. Y el tercer mito, la tercera realidad es que los trastornos de la conducta alimentaria son una crisis que interrumpe la vida familiar y personal de quienes lo padecen, abarcan a todos los que lo rodean. Entonces, por eso hay que hacer una intervención lo antes posible para evitar que se vayan generando conductas adaptativas alrededor de esto, tratando de mejorar y que solamente van a perpetuar la problemática. Bueno, Eva, pues la verdad es que es una conversación que da para que nos sentemos toda una tarde a seguir charlando y que hagamos un foro más grande, y creo que pronto te voy a buscar para que hagamos una actividad de mayor tiempo y con más especialistas para que podamos llegar a toda esa población que seguramente hoy se va a llevar un poquito la curiosidad de ver con un mayor ojo analítico y menos negado la posibilidad de trastornos de la conducta alimentaria en nuestra gente cercana, ¿no? Y ojalá se lleven ese análisis y que te sigan en tus redes sociales para que ¿cuáles son o dónde te encuentran, Eva, para que te busquen? Con todo gusto. Bueno, pueden seguir a las redes de Comenzar de Nuevo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, tenemos un podcast y tenemos una línea de ayuda, es www.comenzardenuevo.org/helpline, de ayuda, HELPLINE, donde con todo gusto nuestros colaboradores pueden ayudarlos a responder sus preguntas o a orientarlos hacia el mejor tratamiento. Damos asesoría sin costo para quienes nos abordan por la línea de ayuda para poder orientarlos al mejor tratamiento para sus seres queridos. Bueno, Eva, pues seguro que esta va a ser de mucha orientación para mucha gente. Gracias por tu tiempo de nuevo y ojalá y estés dispuesta para que volvamos a conversar pronto. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Fer. Me encantó verte.
Al contrario, gusto en saludarte. Y a ustedes, amigas, amigos, pues los invitamos a la siguiente sesión. El próximo lunes nos vemos en el punto de la hora para charlar seguramente de algún otro tema, actualización de COVID, y sigamos platicando de esta ola de salud. La salud es un movimiento, no es una fotografía, no es un movimiento, no es una cosa estática, es a lo largo de toda nuestra vida y nos va a ayudar a estar bien, a vivir bien. Cuídense mucho, no bajen la guardia, no es el momento de quitarnos el cubrebocas todavía, aunque algunas personas por ahí en el gobierno federal lo digan. Cuídense mucho, hablamos el próximo lunes, adiós.